Aló, aló, buenas noches para todos. Dios les bendiga, bendiciones. Estamos aquí en esta tardecita de Gotitas de Amor, en el cual vamos a tocar un tema súper bonito. Es un tema en el cual Dios nos habla, nos exhorta, nos enseña. Hay mucho que aprender acá. Así que todos ustedes están invitados. En esta noche tenemos un invitado desde Colombia, gloria a Dios, gloria a Jesús por eso. Y vamos a traer acá, tenemos nuestra banderita de Colombia también. Bueno, hoy queremos hablar de alguien muy importante, y ustedes lo ven ahí, quien ha sido un personaje en la Biblia, para que nos enseñe, nos exhorte, nos diga que estamos haciendo mal. Pero antes de todo eso, un saludito por ahí a mi niña Kelly, bendiciones desde Brasil, a mi hijo también. Vamos a sacar nuestra Biblia. Hoy quiero tener esta Biblia con ustedes, en el cual nosotros vamos a estar llevando palabra. También tengo otra por acá, pero vamos a usar. Me gusta mucho esta porque es una Biblia de estudio. Esta es otra Biblia hermosa, la de Matthews Henry. Es muy bonita, pero vamos a utilizar la Biblia acá. Bueno, si me haces el favor, Luisito, me pides. Y cuando entres, yo quiero orar. Vamos a orar por este programa tan maravilloso y tan lindo que tenemos. Hoy estamos de vestidos largos, tengo otro micrófono, sé que se escucha mucho mejor, no sé si me dejan saber si está mejor el audio, y estamos aquí para esto, para servir y para traer bendición a las personas. Entonces, no sé si ya me pediste, sí, ahí estás, mijo. Entonces vamos aquí, vamos a dejar, aprobar. Dejamos que me manda esto de que le mande el mensaje a usted si ya me está pidiendo. Bueno, así que ya envié la solicitud. Si mi hijo ya vas a entrar, ahí estás entrando. Conéctate. A ver, conectándonos por Libby Duque. Todos ustedes, vamos a ver si podemos entrar. Si se escucha bien. Yo te mando la invitación, ¿vale? Espérate, yo te pido, mijo. Espérate, yo te pido aquí y enviar la invitación. Ahí te la mando yo. Y si no, bueno, vamos a otra página, porque eso es lo que hemos aprendido acá. Está agregando, a ver si agrega, a ver si puede entrar, y si tiene manera de entrar a este teléfono, sería mucho mejor. Muy buenas tardes, Buenas bendiciones, tardes. mijo. Amén. Bendiciones también para todos los que están esta tarde acompañándonos en este hermoso programa. ¿Cómo me Sí. escuchan? Sí, y se escucha muy bien, perfecto, no hay ningún problema. Perfecto. Me da mucho gusto verte en casa de nuevo, Amén. aquí dando algo como es el tema del apóstol Pablo. Amén. Y yo quiero orar, siempre nuestro, no sé, estás familiarizado, yo siempre dentro con la Biblia, la palabra de Dios, Amén. Yo no aquí la vamos a tengo hablar, física, pero pues la tengo aquí en otro teléfono. no se preocupe, Y por acá también no por emociones. tengo algunas anotaciones que estoy Yo sé que has haciendo en estado las haciendo tu investigaciones. trabajo, y eso es para glorificar al Señor, porque muchas veces queremos salir solamente lo que nos recordamos y así no funciona. Amado Dios, Amén. Señor, Así te es. damos gracias y te bendecimos en esta tarde. Te pedimos perdón, Señor, por lo que hayamos hecho durante el día, Señor. Te pedimos perdón por todos nuestros pensamientos, Señor. Te pedimos perdón, Señor, porque no hemos hecho lo que a ti, Señor, te agrada. Pero aquí en esta tarde, Señor, venimos pidiéndote que Señor, nos pongas en nuestra cabecita, pero primeramente en nuestro corazón, el amor que tenemos para ti, para iniciar con este programa en los cuales muchas personas lo van a ver y muchas personas van a conocer un poco más acerca de la palabra, Señor. Aquí estamos, Señor, en esta tarde, Luis y yo, llevando este tema tan precioso que es del apóstol Pablo. Dios te bendiga, Dios te guarde, y a cada uno de ustedes también de igual Amén. manera. Amén y amén. Bueno, Amén. Así es. Luisito, vamos a hablar acerca del apóstol Pablo, quien es el perito arquitecto de la iglesia. Sí. Y te toca este tema a ti, que es bien fuerte y es muy largo, por cierto. Sí, es muy largo. De hecho, yo creo que pues hoy vamos a entrar es como en una Yo introducción porque en diría. realidad es demasiado, es demasiado. Hay mucha tela que cortar, como dirían los pastores, ¿no? Amén. Cuando, cuando están adentrándose en un tema, a mí pues en particular siempre me ha llamado mucho la atención
Pablo, por la manera en la que llegó a los pies de Cristo, siendo él un perseguidor del cristianismo, de los seguidores de Jesucristo. Así es. Entonces, para iniciar, yo quisiera remontarme al año 1 después de Cristo. Sabemos que Jesucristo, Jesús de Nazaret, partió la historia en dos, antes de Cristo y después de Cristo. Es infalible que esta persona estuvo y que murió y que partió la historia. O sea, eso no lo podemos negar. Quedó datado históricamente partiendo la historia de la humanidad. Entonces nos retrocedemos a la historia 2024 años atrás. Cuando murió Jesucristo, volvió el conteo nuevamente y empezó año 1, año 2, año 3. ¿En qué época estuvo Pablo? Pablo estuvo del año 1 al año 35. Ya en el año 35 él estuvo ya ejerciendo la autoridad, pues como doctor de la ley, pero no me voy a adelantar tanto así de una, solo quiero darles ese pequeño tip ahí, ¿cierto? Entonces, vamos a ver, ¿quién fue Pablo? ¿Quién fue Pablo? Ajá. Bueno, fue un misionero sobresaliente, un teólogo, un doctor de la ley, escritor de la iglesia primitiva. Como te digo, nos estamos remontando a que cuando Pablo nació, Jesucristo muere y al año 1 de la muerte de Jesucristo nace Pablo con un propósito, ¿cierto? Con un propósito muy grande. Pablo era un hebreo, si no lo sabías, de la tribu de Benjamín. Esto nos lo confirma Filipenses 3, versículo 5. Pablo de la tribu de Benjamín. Ellos trabajaban el cuero. La familia de Pablo eran, por decir, artesanos, porque ellos trabajaban el cuero y hacían unos trabajos muy, muy buenos y tenían una empresa, se podría decir, un emprendimiento muy bueno, ya que ellos con este trabajo, con esta labor, consiguieron un dinerito, porque Pablo viene de una familia bien, Pablo viene de una buena familia. Entonces, el nombre hebreo de Pablo era Saulo. Fue un misionero sobresaliente, teólogo y escritor de la iglesia primitiva. Él es de Tarso de Cilicio, por eso es Saulo de Tarso. Saulo de Tarso. Correcto. Vienen de la tribu de Benjamín, como lo dije anteriormente. Trabajaban en el cuero, era una familia próspera. Para ser ciudadano de Tarso había que poseer 500 dracmas, que era el salario de año y medio. O sea que Tarso no era cualquier ciudad. Tarso era una ciudad donde vivía gente de más o menos dinero. O sea, como... donde vivía gente que tuviera con qué vivir allá. ¿Cierto? Era una buena zona. Entonces nos damos cuenta de que pues Saulo, porque él cuando nació lo colocaron Saulo, sí es un nombre hebreo, ya después de los 35 años, cuando él ya tuvo el llamado de Jesucristo, fue que se le cambió el nombre a Pablo. Ya Jesucristo pero este era malo, ¿no es verdad? Este era malo, este era nada que ver. O sea, nosotros somos ovejitas ante lo que él era. Sí, señora. Entonces, como les venía contando, para ser ciudadano de Tarso había que poseer 500 dracmas, el equivalente al salario de año y medio de trabajo. Pablo fue ciudadano romano de nacimiento y eso fue algo que favoreció mucho a Pablo porque tenía ciertos beneficios. Estábamos en la época de la ley, habían acabado de matar a Jesucristo, ¿cierto? Estábamos apenas en el año 1. Del año 1 al año 35 fue que Pablo pues se consolidó como tal. Saulo, perdón, porque después de sus 35 años aproximadamente, no les puedo dar la cifra exacta de la edad que tenía cuando fue llamado. Cuando fue llamado por Jesucristo, Saulo ya estaba ejerciendo, y por aquí me voy a adelantar un poquito. Según el régimen
bajo el cual fue criado Pablo y enseñado Pablo fue a los 5 para la escritura, a los 10 para la misma, a los 15 para el Talmud, a los 18 para cámara nupcial, a los 20 para el llamado, a los 30 para la autoridad. O sea que cuando Pablo iba a perseguir a los cristianos, Pablo ya tenía más de 30 años, Sí. porque Pablo estaba bajo el régimen hebraico, rabínico, porque es que Pablo fue instruido por un rabino, por un maestro, por un doctor de la ley. Y estamos hablando de que a Pablo lo cogieron desde que era un niño. Y yo hoy que estaba leyendo, yo pensaba y discernía de que desde antes del nacimiento de Pablo ya estaba elegido para lo que él iba a Así hacer es, y para el todos, gran legado que nos iba a dejar este gran hombre. todos. Entonces, como les venía contando, bueno, Pablo fue Y no, ciudadano romano. déjame decirte algo. Yo voy a decir de todos los que venimos a los pies de Cristo, somos Amén, elegidos, todos somos elegidos, todos tenemos un llamado, pero no todos escuchamos. amén, Y esa es la historia que Pablo tiene. Amén. amén. Bueno, Pablo fue ciudadano romano de nacimiento, o sea Ujú, que desde que nació él tenía su ciudadanía, lo cual ujú, era muy importante, ¿cierto? ujú, Porque tenía ciertos privilegios por ser ciudadano romano. Estamos hablando de que cuando eso, pues Roma era todavía un gran imperio. ujú, La ciudadanía de Pablo fue debido a un favor especial que le hicieron a un militar. ujú. Recibía ciertos beneficios y el que mintiera en ese tiempo acerca de la ciudadanía romana podía tener pena de muerte. Si tú no Entiendo. eras romana y decías que eras romana y se daban cuenta de que no, tenías pena de muerte Ujú. por haber mentido en cuanto a tu Claro. ciudadanía. Entonces Pablo nunca tuvo pues que mentir en cuanto a la ciudadanía porque él como tal fue ciudadano romano desde nacimiento. Esto fue obtenido por unos favores que le hicieron a un militar, Ok. los padres de Pablo. Ah, ok. Bueno, en Hechos 22, verso 3 nos cuenta de que tuvo un entrenamiento rabínico, nació en Jerusalén, Ujú. educado en el judaísmo, Sí. la misma que se Ujú, enseñaba a los 5 años, lo que yo les decía ahora, apto para la escritura, ujú. a los 15 aptos para el Talmud. No investigué mucho acerca del El libro Talmud porque pues ya del eso es Talmud, sí. judaísmo. Ujú. ¿Ah? 18 cámara nupcial, o sea que a los 18 ya estaba apto para poderse casar, ¿cierto? Porque la cámara nupcial nos hace referencia al matrimonio. A los 20 estaba apto para el llamado, para seguir un llamado. A los 30 para la autoridad. Este fue en el régimen que Pablo fue criado, en el régimen bajo el que estuvo Pablo. Cuando Pablo iba camino a Damasco, Pablo ya tenía autoridad de decidir, incluso Pablo podía votar cuando hacían, cuando hacían votaciones para decidir qué hacían con los seguidores de Jesucristo. Lo que pasa es que ellos tenían miedo porque ellos sabían el impacto que había tenido Jesucristo y la muerte de Jesucristo y el impacto que tenían los seguidores de Jesucristo. Ujú. Entonces Pablo, como buen doctor de la ley, como buen, el man era uno de los mejores estudiantes que tenían, él sobresalía por esto. Entonces Pablo era un tipo de muchos principios, que era muy disciplinado en cuanto a lo que hacía. Y era un perfeccionista, el man seguía la ley y él, mejor dicho, y la defendía a capa y espada, Ujú. ¿ya? Entonces, ese fue el régimen en el que Pablo fue Y, y instruido déjame por decirte algo. Gamaliel primero. Y, sí, correcto. O sea que esto, la autoridad, lo vamos a representar nosotros en nuestra vida, a veces tal vez tener una ciudadanía que nos permite, o también el dinero, también el poder, hace que las personas cambien o que sean todavía más dañinas, en este caso el Pero mira, poder.
Pero mira, te digo una cosa, todo esto era con un propósito. Dios lo colocó a él en un punto específico, Ujú, siendo ciudadano romano, siendo de una familia que venía de bien. Sin embargo, los padres de Pablo ellos fueron presos por los romanos y ujú, estuvieron presos un tiempo. Ya ujú. después, por méritos, los sacaron de la Aleluya. cárcel y se ganaron la ciudadanía romana. O sea que no fue tan fácil porque ellos eran unos hebreos que venían de la tribu de Benjamín, Ujú, ¿cierto? ujú, ujú. Bueno, ¿por quién fue instruido Pablo? Nada más y nada menos que por Gamaliel primero, Así es. maestro rabino, uno de Ujú. los 13 maestros rabinos más influyentes en el judaísmo, de Wow. los cuales al morir cayó mucho el judaísmo, dice en unos libros que estaba leyendo ahora. ¿Cómo se describe Pablo? Vamos a leer Filipenses 3 del 5 al 6. Y Ok. es una palabra, ¿sí? Y vamos a ver cómo se describe Pablo aquí en Filipenses 3. Filipenses 3 del 5 al 6. ¿Estás ahí? Sí, sí, hazlo, léelo. No, está bien. Yo pensé que lo estabas buscando, listo. Dice, circuncidado al octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Ujú. Bueno, déjame acá que me perdí. En cuanto a lo de la iglesia, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. De esa manera se describe Pablo. Filipenses 3 del 5 al 6. Si alguien lo quería anotar para que lo corrobore, Filipenses del 5 al 3 lo anota y después lo pueden leer. Filipenses capítulo 3 del 5 al 6. Correcto. De esta manera es del que se describe Pablo. Dice que circuncidado al octavo día, linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, porque pues él sabía de dónde venía y cuáles eran sus raíces, a pesar de que tenía una ciudadanía romana, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, ¿cierto? Que en cuanto a la ley pues de Moisés. En cuanto a Así la es. iglesia que es en la ley, irreprensible. Filipenses 3 del 5 al 6. O sea, aquí hay mucha tela de dónde cortar. Aquí hay mucha tela de dónde cortar. Entonces, esto es un tema extenso, es un tema largo, es Pero un es un tema. tema muy lindo porque nosotros nos podemos identificar cuando somos llamados, todos somos llamados a hacer servicio, pero no todos queremos escuchar y todos quizás no lo quieran hacer. Pero en este caso, hablando con él y vemos a mucho pastor, más que todo, con todo respeto, han venido de ser criminales, de matar gente, de burlarse. Yo me cuento una de ellas, que me burlaba de cuando estaban predicando lo que se fuera, y era algo que yo no quería, yo no entendía por qué la gente cantaba, o por qué la gente se paraba en un púlpito, o por qué la gente, lo que fuera. Pero como dijiste tú, es el plan de Dios. Y Amén, es el plan de Dios. Pablo elegido, pero fíjate, para ser el perito arquitecto, estaba leyendo algo también, escuchando 14 formas del arquitecto que tiene que prepararse y esas son las 14 cartas que Pablo hace. Entonces, lo que quiero más que entremos es que cómo nos identificamos o cómo te identificas tú con Pablo. Pablo, una persona educada, pero perseguidor y mal, corta Perseguidor, cabeza pudiera. sí, sí, Exacto. sí. Mira, después de los 30 años, ya Ujú. Pablo podía tener una autoridad y se le Claro. fue a dar autoridad porque venía de tener toda una vida de santidad, de perfección, de ley, de ser instruido, de ser un estudiante de Gamaliel primero, que era uno de los 13 rabinos principales de la sinagoga de Jerusalén,
porque pues aquí estamos hablando de que él se crió en Jerusalén, instruido en las leyes hebraicas y en el judaísmo, ¿cierto? Instruido en la ley de Moisés. Entonces, después de los 30 años, Pablo empieza a perseguir a los seguidores de Jesucristo. Wow. Pero Pablo era un sincero equivocado, porque fue en lo que él se instruyó, y fue en lo que le enseñaron, y fue en lo que lo adoctrinaron. Entonces, Pablo pensaba, yo estoy haciendo lo que debo de hacer, Eso es para lo cierto. que nací, ¿cierto? Eso es Y él cierto. Sí. peleaba a capa y espada, y Sí. apresaba y apedraba, y era alguien fuerte, era alguien perseguidor del cristianismo. O sea, él perseguía a los seguidores de Jesucristo. O, Y o él sea que era, vivía era odiador, vamos a usar esa palabra porque a mí me gusta mucho identificar el mundo de hoy en día con estos personajes de la Biblia. amén, así Odiadores, es. hay gente que odia, que odia, Así es. que me caen gordos los cristianos. Gloria a Dios. Sí, 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 es verdad, pero pues todo eso hace parte del plan del enemigo Claro, también de claro, confundir la claro. mente de las personas. Mira, estamos hablando de alguien que se instruyó en Jerusalén, que se instruyó con rabinos del judaísmo, eh, alguien que desde pequeño lo empezaron a instruir. O sea, estamos hablando O de alguien que sea, su tenía, carta de presentación era muy buena. claro, de que tenía mucho conocimiento. Sin embargo, él estaba equivocado. Y como lo Él dijiste, me pensaba gustó que mucho estaba esa haciendo, palabra. Me gustó mucho la palabra que dijiste. ¿Equivocado con qué? estaba sinceramente equivocado. Estaba sinceramente equivocado. ¿Y cuántos de nosotros estamos Estamos sinceramente sinceramente equivocados. equivocados y estamos Amén. haciendo daño? Amén. Pero es que Así es. soy sincero, soy sincera, sinceramente equivocado. Esa me la voy a Y aprender. tú defiendes a capa y espada y Sí, defiendes a capa y espada, y mira que eso es algo que hoy en día sucede mucho con las iglesias y con el cristianismo. sí, sí. Jesucristo vino a enseñarnos algo totalmente diferente, y nosotros nos hemos ido perdiendo todas esas enseñanzas que Cristo vino a dejarnos, porque nos dividimos como iglesia, nos dividimos como pueblo de Cristo. ¿O tú crees que cuando Jesucristo venga por su iglesia va a decir, bueno, aquí a este lado los trinitarios, aquí a este lado los Mm, unitarios, aquí a este lado los testigos de Jehová? Jesucristo viene y gloria él a no va a Dios. decir, no, todos vámonos, vámonos todos. Y él no va a mirar tampoco religiones, él va a mirar es tu corazón. Y él va a Y mirar, una cosa que quisiera añadir también, por ejemplo, si me perdonas, lo quiero hacer, porque mira que hoy en día tenemos sí, persecución y es grave. Tal vez los que están muy ocupados no se den cuenta. Y yo voy a hacer un comentario. Nicaragua tiene más de 160 y pico iglesias cerradas. Pero ¿qué sucede? Esto se convierte en una rueda, en una bolita, la bolita va dando vueltas y va dando vueltas y va dando vueltas y va atrapando, como lo que está sucediendo en los Estados Unidos. Mira, yo subí un video y se demoró 160 minutos para que subiera a la plataforma. No le voy a decir cuál. Cuando se demoraba siempre, 10. Cuando se demoraba 10. Entonces, ¿qué es esto? Hay persecución, y no solamente como gente como Pablo, sino ajá, en los últimos tiempos. Y Pablo eso era lo que hacía, perseguía. Síguenos contando, me encanta perseguía, la pero historia de Pablo Pablo. pensaba que él estaba haciendo lo correcto ante los ojos de Dios, Claro, y que estaba cumpliendo con la ley como se debía, y Pablo la defendía a capa y espada, a muerte si era necesario. exacto. Y era demasiado disciplinado, porque el maestro de Pablo fue un rabino, uno de los principales rabinos de Jerusalén. Entonces Pablo llega a sus 30, y a los 30 años ya, según la ley y según los estatutos del judaísmo, ya podía ejercer autoridad. Y Pablo empezó a ejercer su autoridad como doctor de la ley. Y empieza la persecución. Y empieza a meter a los seguidores de Cristo a la cárcel. Y empieza a moverse de un lado para otro. Y como tenía influencia, como tenía cómo hacerlo,
entonces se fue con toda contra los seguidores de Cristo. O sea, es impresionante esa historia de él, porque yo cuando empecé a escuchar acerca de Pablo y me contaron, y porque un pastor me contó y me empezó a explicar cómo fue que Pablo llegó a los pies de Cristo. Entonces, Pablo iba camino a Damasco, ¿cierto? ¿A qué iba Pablo a Damasco? A perseguir a los seguidores de A seguir Jesucristo. buscando cristianos para matar. Seguir buscando cristianos para No conectó meterlos a la nada. cárcel. Ah, Sí, pero resulta que ya Jesucristo ya tenía un plan perfecto con Pablo y era tiempo de que se llevara a cabo. Y se como lo me tiene pone con la todos piel de nosotros. gallina porque los planes de Jesucristo para con nuestras vidas puede que se tarden un poco, puede que En el ni los tiempo 20 ni los... nuestro, en el Sí, tiempo nuestro. en el El tiempo tiempo de Dios es nuestro, en el perfecto. tiempo de Pablo también, porque es que mira que después de los 30 fue que Jesucristo abortó a Pablo y le dijo, venga, que es que usted es de los míos, venga, que usted es demasiado bueno y usted ya está predestinado desde que nació y usted no tiene esa ciudadanía romana de alegría, usted la tiene con un objetivo. Pero Pablo no lo sabía y todo lo que había aprendido Pablo le tocó que volverlo a repasar, pero esta vez con la revelación del Espíritu Santo de Dios, con la revelación del Consolador, porque ya nos había dejado a Jesucristo el Consolador. Sí, amén. Yo me voy, pero os dejo mi espíritu, ¿cierto? Que es el Espíritu Santo. Entonces, bueno, entonces resulta que camino a Damasco, Pablo iba en su carro, en su carruaje, en su En su caballo. caballo, qué sé yo. De carro de cuatro ruedas, Exacto, en su bueno. caballo. Incluso yo te mandé la imagen por la tarde Sí, del sí, sí. caballo cuando iba ahí Pablo, ¿cierto? Entonces apareció una luz cegadora, apareció una luz cegadora que lo dejó totalmente ciego y con una voz resonante le dijo, ¿por qué me persigues? ¿Usted se imagina quién eres tú? A quien tú persigues. Y de una Pablo ya sabía de que las cosas tenían que cambiar. Pablo se dio automáticamente cuenta de lo que estaba pasando. Pablo le dijo, bueno, dime qué tengo que hacer. Estoy aquí, estoy a tus órdenes. Pablo no fue reacio, Pablo sabía que lo que estaba pasando era algo sobrenatural y que era el mismo Dios que había bajado a decirle, bueno, ¿por qué me persigues? No me persigas, soy yo, Jesucristo. Y Pablo se dio cuenta de que el camino no era la ley, de que el camino no era el judaísmo, de que el camino era el cristianismo. Y por eso Pablo le hizo caso a Jesucristo en lo que Jesucristo le mandó a hacer. Le dijo, sigue tu camino hasta Damasco, llega y busca a alguien y ya te daré las coordenadas. Y aún así Pablo, ciego y todo, siguió su camino y llegó a recibir las instrucciones que le querían dar, Yo que le quiero quería hacer dar. un énfasis acá también. Nosotros como seres humanos, muchas veces el Espíritu nos habla, Dios nos muestra a través de la luz. Esa luz también se ve, mucha gente lo ve, pero si pusiéramos un poquito más de atención hacia los llamados que Dios tiene para nosotros, Amén. nuestra vida cambiaría, porque somos unos Pablos. De cualquier manera, nuestro comportamiento, nuestras palabras, nuestros comentarios, nuestras voces, nuestra vida, todo esto, nosotros somos esos Pablos, porque Amén. queremos la rencilla, la pelea. Si nos dieran la oportunidad de matar al que me cae mal, cristiano o no cristiano, lo haríamos, pero eso es persecución. Amén. Entonces, vamos con Pablo. Me gusta mucho el tema de Pablo y como lo dijimos ahora, va para largo con Pablo. Sí, Eh, sí, Vemos es a verdad, Pablo que va para se entrega
y se convierte en un hombre súper celoso de la palabra del Una Señor. palabra. Sí, ¿Cuántos somos celosos en la palabra del Señor? ¿Cuántos somos? Y dice que por sus frutos los conoceréis. ¿Cuántos hay ahí? ¿Qué sucede con Pablo cuando el llamado, porque yo tengo por aquí las epístolas de él, que no las voy a leer todas, pero sí puedo darle versículos, tú lo dijiste, amén. para que leamos acerca de cómo Pablo hace un trabajo hermosísimo y escribe tantas Excepcional. epístolas en la Biblia y nos deja ese regalo. Sigue, por favor, Amén. Miss. Pablo nos escribe 13 libros del Antiguo Testamento y Correcto. voy a buscar acá porque no tengo el Así dato es. exacto de cuántos libros tiene el Nuevo Testamento. Sí, así es. Vamos a mirar aquí Son libros del 27. Nuevo Testamento. Listo, 27. gracias por la aclaración. Son 27 libros. De los 27 libros, 13 fueron escritos por el apóstol Pablo. Oye, y te voy a cortar algo del apóstol Sí, Pablo. La apóstol, palabra clave, apóstol. no Y sé, déjame te digo esto. Apóstol y no fue de los que andó con Jesucristo. Y es un apóstol. Prosigue. en la palabra que él tiene en todas las 13 epístolas, yo cuando lo leí dije, wow, con razón a mí me da tanto gusto la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Esa palabra para mí es clave en mi vida, la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Él habla en todas las cartas sobre la gracia. Amén. Esa es la palabra más hermosa que tiene Pablo. Se despide con la gracia, habla de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, la justificación de nuestro Señor Jesucristo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Oh, es maravilloso todo esto. Sí que porque yo tengo por aquí algo para hablar de el libro de Romanos, que es un libro que exhorta, es un libro que yo lo he leído Importante. 2, 3 veces y yo digo, pues te voy a decir algo, con el libro de Romanos fue que yo me casé la primera vez, me casé errada, pero me casé leyendo el libro de Romanos, dije, Dios mío, yo no me quiero condenar, Amén. porque él es cortante, Amén. él habla en la palabra de Dios, a lo blanco le dice blanco y a lo negro le dice negro. Eso es Sí, Pablo maravilloso. es muy claro en lo que dice. Pablo, de hecho, podríamos decir que es un tipo de psicólogo. Hoy en día, si Pablo estuviera en este tiempo, Pablo sería un doctor. De Ah, hecho, lo era en ese tiempo, con demasiado conocimiento y con demasiada revelación del Espíritu. Después de que Pablo caminó a Damasco, tiene la revelación de Jesucristo y wow. se convierte al cristianismo, Pablo nuevamente tiene que irse y él se va como misionero, aprovechándose de su ciudadanía romana para viajar, para romper fronteras, para viajar sin restricción. Es como el que tiene la visa americana, ¿cierto? Tú tienes no, tu ciudadanía americana y tú puedes ir a cualquier parte del mundo. Así estaba Pablo con la ciudadanía romana, porque es que Dios ya tenía un camino que había planeado para el apóstol Pablo. Y cabe resaltar nuevamente, fue el único apóstol que no andó con Jesucristo y que es catalogado como un apóstol. Y él no andó con Jesucristo y es catalogado aún así como un apóstol. Pero sí, Pablo era muy cortante con sus hechos, con sus palabras, con sus libros. Yo diría Y celoso, me llamó celoso. mucho la atención, Pablo. Hace muchos años atrás estaba yo muy joven, tenía yo por ahí unos 18 años recién cumplidos, y yo estaba queriendo buscar de Dios, yo estaba queriendo acercarme a Dios, yo estaba queriendo buscar de la palabra de Dios y seguir las enseñanzas de Jesucristo. Pero como los humanos no somos perfectos y como decía Pablo, pobre de mí, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de pecado? Solo con estar en la carne siempre quiere que nosotros hagamos lo malo, la carne siempre nos está llamando al pecado, incluso la Wow. carne consigo tiene un gen que es el gen del pecado y escuchaba yo una vez un estudio de un pastor del cual se me va el nombre en este momento, y hay un gen que los científicos no han podido descubrir, y es un gen X, lo llama la genética y lo llama la ciencia, y el pastor decía, es el gen del pecado.
que se transmite desde que Adán y Eva pecaron, y como nosotros somos descendientes de Adán y Eva, y por medio de ellos entró el pecado, porque estamos hablando de algo real, de algo veraz, como es el pecado, como son las tentaciones. Y Pablo lo sabía. Entonces Pablo decía, pobre de mí, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de pecado? Resulta que yo estaba tratando de buscar de Dios, estaba yendo a una iglesia, estaba tratando de acercarme a Dios, pero pues seguía haciendo cosas que no estaban bien delante de los ojos de Dios. Seguía, el Espíritu Santo me reargüía mi corazón, ¿cierto? Pero no era suficiente y resulta que un día yo siempre dejaba la Biblia abierta en mi cuarto y cierto día yo tenía en mi mente y en mi corazón hacer muchas cosas malas ese día, de ir y darle rienda suelta a los deseos engañosos de la carne, como bien los llama Pablo. Yo por costumbre dejaba la Biblia abierta en el Salmo 23, por costumbre. Muchos lo hacen. Sí, muchos lo hacen. Resulta que yo la dejé en el Salmo 23. Cuando salí, fui, hice ciertas vueltas, pagué unos recibos de la casa de mi mamá. Cuando volví, la Biblia estaba en una parte totalmente diferente a donde yo la había dejado. Entonces yo le pregunté a mi mamá, yo le dije, ¿usted me limpió la Biblia o algo? Y me la cambió del lugar de donde yo la tenía, o sea, de la cita. Me dice, no, yo a su cuarto no he entrado, yo vivía en el tercer piso de la casa. Y a mí eso me cautivó mucho porque yo estoy seguro de dónde dejé la Biblia, en qué parte la había dejado. Cuando vi la Biblia estaba en Efesios 4, versículo 17. Por aquí lo tengo. Lo voy a buscar aquí. Lo tenía listo, pero se me había ido. Y me pongo yo a leer. Y te digo una cosa, era algo impresionante lo que estaba leyendo. El primer capítulo, Efesios justo, 4:17, ¿no? ¿Verdad? 4:17. Sí, Dale, señora. dale pues, tranquilo. Un momento, yo la busco aquí. Aquí yo te lo busco, papá, tranquilo. Igual Efesios me cuatro gustaría, diecisiete. me gustaría leerlo, me gustaría Léelo, leerlo. Me si lo gustaría tienes. leerlo porque, bueno, es un versículo en el cual hay mucha tela que cortar. Regálame un momento Dale. acá. Yo aquí ya lo tengo, si lo quisieras. Ya. 4:17, la nueva. Es que yo lo tenía, pero se me había ido, se me perdió. Ok. Efesios 4:17, ¿quiere que te lo dé? Sí. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Teniendo el Efesios 4. entendimiento entenebrecido, ¿no? Exacto. ¿O qué sigue? Efesios 4. Igual es, o sea, es un muy buen pedazo. Teniendo Yo más el o menos entendimiento entenebrecido, entenebrecido, ajenos de la ajenos de vida la de vida de Dios, Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. por la dureza de su corazón. Y me pongo yo a leer, y me pongo yo a leer, y mira que ni siquiera me quiere dar el internet. No te preocupes, tranquilo. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Yo sentí que Dios me estaba hablando, que me estaba diciendo, si usted de verdad quiere seguirme, usted tiene que dejar muchas cosas. Usted tiene que Y a dejar todos nos muchas lo cosas. requiere, a Amén. todos nos lo requiere. Así como hizo Pablo, que dejó sus preceptos, todo lo que le habían enseñado, Correcto. todo lo que habían enseñado desde pequeño, o sea, dejó prácticamente sus estudios, porque Pablo estudió para ser un doctor de la ley, él estudió para ser un misionero, para defender la ley, para hacer cumplir la ley, pero
Pablo dejó todo esto atrás, asimismo nosotros tenemos que hacer con las cosas que nos aquejan, con las cosas que nos hacen mal. Escuchar la voz de Dios, escuchar la voz de Dios que llega a nuestro corazón, escuchar la voz de Dios en nuestra mente y dejar atrás el viejo hombre. En nuestra mente y en nuestro El corazón, capítulo, porque y voy si a el buscar el corazón capítulo no completo. guarda, Voy a colocar acá un momentico y voy a buscar el capítulo completo para poderlo leer, porque de verdad que lo quiero leer, porque aquí hay mucha tela ¿cuál que cortar. Esto, quieres? el de Efesios 4, voy El a 4 sacar del el de 17 al 20 te lo voy a leer. Entonces, seguimos. Teniendo el entendimiento entenebrecido. Esto es para una prédica maravillosa pero de pues, exhortación, en que sí, ellos pues es una hay, exhortación, es correcto. hay, hay por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia Y para cometieron cometer con avidez con avidez toda clase de impurezas, mas impureza. vosotros no habéis aprendido así a Cristo. A nosotros no habéis aprendido hacia Ajá, Cristo, dice Pablo. exacto, mas Mira, vosotros no esto, habéis aprendido así a Cristo. si Y es en que nos verdad lo volvemos habéis duros, pero por enseñado, cosas ahí tan perdóname, nos volvemos tan sí, duros por cositas tan insignificantes. por cosas tan insignificantes. Y sabes que es lo que nos falta mucho, nos falta amor, porque es que Jesucristo vino a enseñarnos amor. Correcto. Amor, ya no estamos en el tiempo de la ley. Mira que en el tiempo de la ley tenían que hacer una expiación para un perdón de pecados. Estamos hablando de que tenían que hacer un sacrificio para un perdón de pecados. Gloria a Dios. Pero el Cordero Inmolado de Dios, el Redentor, Jesucristo, que se convirtió en hombre, también estuvo en cuerpo, en carne, y sintió lo que nosotros todos sentíamos. Ujú. Fue apedreado, fue matado, fue torturado, fue latigado hasta la muerte. Y hace algunos días yo estaba hablando con Dios en mi mente y en mi corazón. Y ¿sabes qué me decía Dios? Es que nos falta tanto amor. Y se me venían unas imágenes de Jesucristo cuando lo estaban torturando hasta el punto de la muerte. Y Jesucristo, ¿sabes cómo los veía? Los veía con amor. Y Así. Jesucristo les decía, Padre, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. Y sabiendo, mira, o sea, yo tengo acá dos tipos que me están torturando hasta matarme, y créeme que yo no, yo no voy a verlos con amor, yo los voy a ver con odio, yo los voy a ver de la peor manera, porque me están haciendo un daño, le están haciendo un daño a mi cuerpo hasta el punto de la muerte. Y Jesucristo los miraba con amor. Y eso fue lo que nos vino a enseñar Jesucristo, nos vino a enseñar el amor. Ujú. Estaba leyendo yo hoy que Pablo era, se podría decir que la segunda persona más influyente después de Jesucristo. Por eso él nos dejó tanto. Para haber escrito 13 epístolas, tiene Pedro decía, yo te lo voy a compartir a ti, eh, el apóstol Pedro decía, Pablo dice cosas muy difíciles de entender, por eso Sí, nosotros tenemos muchos problemas para leer las epístolas de sí, sí, Pablo, es verdad. porque A es que veces, era una eminencia. sí, una eminencia. Es que Pablo era, primero que todo, era un escritor, porque para haber escrito tantos libros, tú tenías que haber sido un escritor Mm, y haber tenido mucho léxico. Entonces era una persona a la cual tenía mucho léxico, a una persona a la cual le gustaba mucho mm, leer, era una persona que ya se había leído la Torá, se conocía la ley de Moisés, se conocía correcto. el judaísmo porque había sido adoctrinado en el judaísmo Una y lo defendía. una cosa quisiera comentarte también a ti, por ejemplo, antes de continuar con esto. Pablo escribe las 13 y ninguno. No tengo todo aquí el ese, pero me puedo acordar de Juan, que Juan es el que lo sigue a él con 3 cartas y Apocalipsis. Pero nadie le Juan, llegó a Pablo. 13 ¿crees? es, Dios mío, bendito. Pero qué reconocimiento y qué respeto hacia Dios, hacia su palabra. Eh, celoso,
en cuanto el celo bueno del amor de Dios. ¿Cuántos de nosotros hablamos en rencilla? Ay, déjame decirte, yo pienso que ese no es amor de Dios. La palabra neutral sobraría aquí porque mucha gente enseña sobre la neutralidad, pero no es neutralidad, es el respeto hacia la palabra de Dios, el respeto hacia... Hay gente que critica porque sí y porque no, y porque me conviene y porque me gusta, y por Sí. hacer que las redes me suban y que porque así me hago más famoso y así todo el mundo me conoce. No, 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 no. Déjeme decirte que en la palabra de Dios no es la rencilla. No, nosotros tenemos que cambiar porque la Amén. palabra de Dios, lean Romanos. A mí Romanos me dejó, yo le digo, cambió mi vida, cambió mi vida. Amén, amén, así Me, es. A mí me me gusta mucho, convertí, me a mí convertí. me gusta mucho Efesios. También Bueno, en entonces, eso. con esa palabra de Pablo a mi vida que me decía, y si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos de la carne, y se me pone la piel de gallina, porque cada vez que yo estoy débil, cada vez que yo quiero caer, cada vez que yo tengo tentaciones, me acuerdo de Pablo y me acuerdo de que él decía aquí, sé vivir humildemente, sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado, tanto para estar saciado como para tener hambre, tanto para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Eso Cristo que me es lo que me fortalece. fortalece. Y eso mismo digo yo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando me llegan malos pensamientos, cuando me llega la tentación, cuando amanezco con el ánimo abajo, me acuerdo de Pablo. Cuando no tengo, me acuerdo de Pablo. Cuando tengo mucho, me acuerdo de Pablo y me acuerdo de este que sería Filipenses 4:12, del 12 O al sea, que 13. hay que leer Filipenses para Hay que que nos leer enseñe, porque esa es una Filipenses, clase. y es que no solo Filipenses, porque es que todos los libros de Pablo son maravillosos. Las 13 cartas de Pablo, más bien. Y yo me emociono leyendo porque yo empiezo a imaginar en mi mente y a hacer una recreación gráfica de todo lo que él explica, de todo lo que él dice, de Esa es la toda la manera de técnica leer la para Biblia, cortar. correcto. Entonces, yo me acuerdo de Pablo y hay una persona también de mi familia que me acuerda a él y estamos hablando de mi tía eh, Alba, ¿sí? Ay, Que ya partió con el Señor, ella peleó la buena batalla y ganó la buena batalla y dio una vida ejemplar, sí, intachable, intachable. intachable. Y yo me acuerdo a veces cuando estoy leyendo Gloria a que la Dios. despedida de Pablo es muy triste, pero es reconfortante. Y bueno, todas las despedidas son tristes, ¿cierto? Pero es reconfortante y con eso ahorita vamos a cerrar, con esa despedida de Pablo, que A sería mí me nuestra. gustaría Por aquí la mucho decir algo, tengo. por Segunda de favor, Timoteo antes, 4, capítulo 4, del 7 al 8, y con eso vamos a cerrar ahora. Pero pero no, sí, dale. dame un momentico, me gustaría mucho que viéramos en lo que nos dice también Romanos 5:1 para que lo estudien. La Ya, fe, Pablo, la primera fuente, Romanos 5:1, justificados por la fe y la justifica justificación del pecado por medio del Cristo Jesús. La gracia de lo que yo hablaba ahora, Romanos la gracia, nuestra redención 5:1. que es Vamos a tomar gratuita. anotaciones porque eso es demasiado importante para Tómalo, nosotros. 5:1, justificados por la fe de la justificación del pecado por medio de Cristo Jesús. La gracia, que es gracia, bendito, o sea, es una palabra maravillosa. Romanos 3:24, Pablo describe siendo justificados gratuitamente, gratuitamente por gracia mediante la redención. Nadie ha hecho algo como lo hizo Jesús. Nadie ha ido Amén. a pagar lo No, no, que no, Jesús pagó. no, no, Eh, eh, no, no, no. es gratis, la redención es gratis. Lo que pasa es que Amén. nuestro ego, nuestra rabia, nuestra ira, nuestro orgullo, nuestro, no nos deja encontrar la justificación gratuita a través de la gracia.
Y también tenemos a Tito 3:7. Pablo afirma para que los justificados por gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Estábamos perdidos, no teníamos nada, estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados. Y la redención en Cristo, que también es en Colosenses 1:13 al 14, que nos ha librado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados. Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación. De toda Amén. creación. Oye, De, ¿qué palabra? de Métela lo que allí. hay, de lo que ha habido y de lo que va a haber. Exacto. O sea, Porque, este mundo este mundo no es de Dios. Nosotros tenemos una lucha con nuestra carne, con nuestra sangre, con nuestro amén, ego, con todo, amén. porque Y a ese punto voy, a ese punto también voy. Dale, prosigue y ya no, tomo ya la palabra. ahí terminó. Bueno, Somos justificados en Cristo Jesús, gracias al Señor, porque Él asumió nuestra culpa y efectuó nuestra redención en la cruz y somos declarados justos. Imagínate amén, cuando nos vayamos. amén. Bueno, Entonces, es entonces, bien importante. Es bien amén. Bueno, Pablo la importante. tenía muy claro, ¿sí? Y Pablo como tal nos deja unas herramientas a nosotros los cristianos, ¿sí? Dale. Y yo creo que aquí no, apenas esto es como una introducción, porque aquí va a tocar sacar cada una de las epístolas Oh, no. y empezar a sacar un resumen del mensaje que quería darle Pablo en cada una de las epístolas. Hay algunas cortas, por ejemplo, Efesios solo tiene 6 capítulos, ¿cierto? Pero igual es una de las epístolas. Filipenses también es corto, ya Corintios es más largo, Primera de Corintios, Segunda de Corintios. Pablo también habla mucho acerca del amor. Es que no, aquí nos podríamos quedar hablando toda la noche. Y Imagínate, no, créanme no, que no más de eso, porque son 13 cartas, tenemos 13 epístolas. 13 libros de los cuales coger, de los cuales nos dejó un legado Pablo, y ¿Verdad? está en este libro que es nuestro manual de instrucciones. Este libro es quien nos enseña, para mí es todo. Para mí es la historia de la humanidad desde el principio. Para mí es una historia universal. Para mí es geografía, porque habla de geografía también, habla de los lugares, habla data de las fechas. Entonces, si tú quieres encontrar algo, lo buscas en la Biblia y allí vas a encontrar lo que tú quieras, porque es la historia de los inicios de los tiempos. Entonces, se enfatiza también mucho en el amor, en segunda de Corintios, primera o segunda de Corintios, se me fue la paloma, 13, Corintios, donde habla de las primera de preeminencias del Corintios amor. 13, el amor todo lo puede, todo lo soporta, el amor no es Todo lo envanecido, el soporta, amor no es... amén. Y eso es lo que tiene que predominar en nosotros como cristianos, como seguidores de Cristo, porque si somos seguidores de Cristo, pero no Pero no tengo amor, enfatizamos soy en como tímbalo que resimba y nada no puro soy, tilín, si no tilín. tengo amor, nada soy. Y esto se refiere a todo, tanto a nuestra pareja, tanto a nuestra familia, tanto al prójimo, incluso al que nos ha hecho daño. Porque como Jesucristo miraba a los soldados que lo estaban torturando y Jesucristo sabía que iba a la muerte, Jesucristo sabía que lo iban a matar y le decía, Padre, perdónalos Porque porque no no saben saben lo que hacen. lo que hacen. Correcto. Es muy sabio y nos deja mucha tela que cortar en los libros que nos ha Y dejado. me gustaría mucho que termináramos aquí y que siguiéramos acerca de la vida de Pablo, eh, continuar con él. Viene, creo que tengo, déjame ver si tengo por acá el calendario, si Dale. no, ya lo tengo dado para la próxima semana, si Dios quiere, pero lo podemos, yo te confirmo, lo podemos seguir porque es un tema súper especial Así yo es. lo llamo más bien de exhortación, que si tú y yo, voy a hablar de mí, que si yo voy a seguir a Cristo Jesús, sea verdaderamente un seguir, porque Amén. yo me puedo apartar de todo, yo lo puedo hacer, pero ¿cómo está mi comunión conmigo? No con los demás,
es mi comunión interna con Dios y de ahí sale para los demás, ¿me entiendes? Entonces, Yes. lo dejamos allí, seguimos, yo te aviso si es para la próxima o si no, para la siguiente te tocaría otra vez, ¿te parece bien? Entonces, mira, Pablo aquí en Efesios en Efesios nos está exhortando, nos está diciendo, si en verdad le vas a seguir, seguidle con el corazón, con hechos, palabras y con todo, mente, cuerpo, alma y espíritu, todos sintonizados en el amor y en las enseñanzas del Maestro, en las enseñanzas de Jesucristo. Pero lo que más me llama la atención es que en el último capítulo de Efesios, que es Efesios 6, nos deja armas, porque es que Pablo era un muy buen miliciano. Pablo era como buen romano, era buen miliciano. Y aquí nos deja y nos dice, por último, en Efesios 6:10, Ok, que creo que todos lo conocemos y lo voy a compartir aquí con ustedes. Él dice, por dale. último, coma, fortalézcase con el gran poder del Señor. Póngase toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra seres Uh, humanos, y Pablo ya lo había entendido, y que no era ujú. persiguiendo a los seguidores de Jesucristo, que no era dándole la razón a los doctos de la ley, que nuestra lucha es contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por lo tanto, póngase toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Manténgase firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Esto Wow, es otra visión, esto es creo que la Biblia Gate, nueva versión en español, sí, Gate. Gate. Aquí nos deja Pablo en el último capítulo de Efesios todas las armas. Aquí y no dijo gate, dijo gate. Ok. En Efesios 6, para que no vayan a entender mal, porque a la gente le gusta sus controversias. En esta que tenemos de Biblia Gataway, que es la Biblia Reina Valera 1960 revisada, Ajá. lo voy para que cerremos. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceros en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. O sea, Amén. este reino no es de Dios, hombre, No, por no, Dios no, no, santo. Y dice, porque no tenemos lucha contra carne y sino sangre, sino contra contra principales. principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. O sea que hay potestades, hay demonios, hay de todo acá arriba. Si usted, guiri, peleando y buscando y controversia, estás haciendo lo que dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra los Amén. huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nos lo está diciendo, espirituales, no está hablando de uno solo. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, Está estad firme. firmes, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad Amén. y vestidos con la coraza de la justicia y calzado con los pies con el apresto del evangelio de la paz.
La Si paz. estamos predicando, no vamos a hablar prédica, no vamos a ir a buscar gente, no vamos a salir con una Biblia y solamente para que la gente nos vea. Este versículo, mis hermanos, amigos, apréndanselo, 6 del 1 al 15. Esto es lo que vivimos, esto es lo que tenemos, esto es verdaderamente que salimos a buscar las almas de quién vamos a salir a buscar. Ser celosos de la palabra de Dios. Mire, mejor póngase un zipper aquí en la boquita, Amén. mejor callémonos y Amén. prediquemos verdaderamente el evangelio, no para insultar, no para dañar, porque Jesús no insultaba, Pablo no No, insultaba, él no, no. enseñaba, era fuerte, pero no Al enseñaba. principio apedreaba, pero él estaba Pero equivocado, al comienzo, sinceramente equivocado, pero porque él persona que pensaba que predica el estaba haciendo evangelio lo y que se era. mete a insultar y se mete a maltratar, No, no, déjeme decirle, no, ninguno no. tiene derecho, ninguno de ser ni Pablo, ni ser Juan, ni a mucho menos ser el Cristo para Amén. maltratar a la No, gente no, y a tenemos nuestros que hermanos. predominar en el amor de Cristo, porque sin amor nada Santo somos. Dios. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia Amén. y Amén. calzados con los pies en el apresto del Evangelio de la paz. Con eso Esta también terminamos. ¿esa qué versión es? ¿Esa Reina Valera? Esta es Reina Valera revisada de 1960. Revisión Sí, 1960. Biblia Gateway, Gateway, la que acabas de leer ahora. Gateway, Mira, camino, puerta del camino, se llama. bueno, yo aquí tenía la despedida de Pablo. Me Como yo le estaba diciendo gustaría ahora, mucho que siguiéramos con el tema. es que lo Vamos con vamos la despedida, que a no sea muy seguir. Esto larga, ahorita para es que como un sigamos con el tema. abrebocas. Es como un abrebocas porque de verdad que acá hay mucha tela que cortar. Yo voy a hacer algo bien elaborado con Efesios 4:17, que la verdad quisiera hacer algo muy bien elaborado, tipo prédica, Claro, con bosquejo y todo. Y bueno, y aquí tenemos la oportunidad de estar predicando el Evangelio de Cristo y de seguir las enseñanzas que nos ha dejado nuestro hermano Pablo, porque somos hermanos en Cristo y aquí Pablo nos está dando las herramientas, nos dejó 13 libros para que nosotros peleemos la buena batalla como él lo hizo. En segunda de Timoteo 4, capítulo 4, y vamos a leerlo desde el versículo 5, donde Pablo le está diciendo a Timoteo, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista y cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Y esto me pone la piel de gallina porque de verdad que yo quiero llegar a pelear la buena batalla como lo hizo Pablo. Yo quiero que mi venida aquí a la tierra, que mi propósito aquí a la tierra se cumpla. Y ese propósito se cumple predicando el Evangelio de Cristo, porque a eso hemos venido. A eso hemos venido a ser enseñados y hemos sido escogidos. Y le dice Pablo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Demasiado fuerte, demasiado triste, se me aguan los ojos porque él ya sabía que iba a morir y murió de una forma violenta. esa la vamos a hacer después y fue lo que con la que empezamos, que era justificados por la fe, Amén. por medio de nuestro Señor Jesucristo. Muy lindo el tema. Versículo 8. Por lo demás, y esto es lo más bonito, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Sí, eso amén. Amén. Así es. En Muchas el otro gracias. versículo, en el otro versículo le dice a Timoteo, procura venir a verme. Pablo quería ver a Timoteo, porque Pablo estaba triste porque él sabía que ya iba a partir y que iba a ser de una manera violenta. Pablo fue muerto a espada, pero bueno, eso ya lo dejamos para la próxima. Solo quería cerrar con este tema
Muy Y lindo. yo los quiero invitar hoy a que todos peleemos la buena batalla, a que todos acabemos la carrera, a que todos nos pongamos la armadura de Cristo Muy bien. y nos prestemos nuestros pies, nos calcemos nuestros pies con el apresto del Evangelio de la paz, que tomemos el escudo de la fe con que podamos apagar los dardos de fuego del maligno, le hagamos frente al enemigo Ujú. y que Muy bien. utilicemos estos libros y este manual de instrucciones y esto que nos ha dejado Pablo en enseñanza para que le hagamos frente al Muy enemigo. El tiempo apremia, el tiempo es bien. corto. No Se sabemos acaba. cuándo Jesucristo y Dios Padre nos va a llamar a su presencia. No, y que el Hoy levantamiento estamos, de la iglesia está muy rápido. es infalible, sí, pero también es infalible de que nos puede llegar la muerte. Exacto, no sabemos a qué hora nos vamos a caer y aunque sea Exacto, porque se le dañó el tacón del zapato y se pega en la cabeza y se fue. verdad, Bueno, amén. Así es, mi hijo, muchas gracias, Dios te amén. bendiga. Entonces ya con eso, Ha sido una tarde preciosa, de verdad que sí le doy gracias a Dios y hay que seguirle ese libro de Romanos y los 13 cartas y usted, mi hermano, mi amigo que está escuchando, si no entiende, no entiende la Biblia, no importa que no le entienda, usted lea, que y Dios le lea va a una hablar a y su dos corazón. veces y tres veces, y cuando vayan a leer la palabra de Dios, cierren sus ojitos y le dicen, Señor Padre, aquí estoy, voy a leer la palabra que nos dejaste, voy a leer este libro de instrucciones que nos has dejado para comprender, entender, ser mejores personas cada día, y te pedimos que nos des la revelación del Espíritu Santo Correcto. que está en nuestro corazón Así es, para que hermano. podamos entender las palabras que dice este libro. En Así es, hermano. ocasiones, yo en estos días leí Apocalipsis y Apocalipsis es bien complicado. No Y debieran de leía leer cosas, Apocalipsis si no han leído toda la Biblia, primeramente que todo, sí, porque hay sí, yo gente lo que sé, se va pero para pues allá. igual hablo por mí. Y la verdad queda uno sorprendido. Y yo lo tenía que leer 2 y 3 veces, porque Y la es verdad mejor no no leerlo entendía. por ahora, te Por lo ahora digo. no, sí, es verdad, Lean el porque yo libro no de Daniel. entendía. Libro de Daniel es bien importante leerlo. Lean el Leamos las libro de Daniel epístolas de y Pablo, las leamos epístolas de Corintios, Pablo que son maravillosas. Bueno, te quiero dar leamos las gracias de Proverbios. nuevo. Nos Amén. fuimos más de una horita. Dios te bendiga. El video se va a subir a Amén. YouTube. Ok, Estás invitado para que continúes. Así amén. que sigue haciendo este trabajo maravilloso. Esta casa es tu casa y también lo Gracias. puedes hacer, tú sabes, hacer cortos con la página de mi hermana Albita, Amén. quien se merece no dejar morir esa página, ya que ella nos enseña lo que es tener fe, lo que es amar a Dios, así pase lo que pase, así suceda lo que suceda. Ha sido una Amén. guerrera que nos ha demostrado el amor, Amén. la templanza. Yo diría que tiene tantas cualidades de 1 Corintios 13 que yo le doy gracias a Dios primeramente por todo eso, pero la página no dejarla morir. Bueno, No, no la muchas vamos a dejar gracias. morir. Vamos a estar subiendo contenido. Vamos a hacer Exacto. una pequeña remodelación de logo y vamos a empezar allí a subir proverbios, a subir reels Correcto, y a subir cosas. correcto. Amén. Muchas Ya es gracias, mi una. Luisito lindo. Dios te bendiga, Dios te guarde. Despídete de nuestros hermanos y amigos. Amén. Y a ti también. Bueno, les deseo una feliz noche. Les deseo un feliz un feliz amanecer para esta mañana que viene. Ujú. Como decía el, como decía el curita, el minuto de Dios, me recordé de él, que te damos gracias, Señor, por la noche que llega, por el día que pasó y por el día que llega nuevamente. Entonces, dejamos en manos de Dios nuestras vidas, nuestras familias, nuestro hogar, el resto de noche, las actividades que cada uno de nuestros hermanos, de nuestra anfitriona, de los teleoyentes que estuvieron el día de hoy con nosotros. Gracias por su tiempo. No olviden compartir esta transmisión. Y bueno, nos despedimos con la paz de Cristo para todos. Gloria a Dios. Muchas gracias, hijo. Te Bueno, amo, gracias, hasta Señor, y luego. te bendecimos. Y gracias a ti y a cada uno de los que nos escucharon en esta noche. Te damos reverencia, Señor. Y sabemos de que tú has dejado estas cartas, tú has dejado esto porque nos ama. Y el que ama, lee las cartas de amor. Bendiciones Amén. para todos. Dios les bendiga. Bye Amén. bye. Bendiciones.